Bienvenidos a este cuarto podcast de Newton en Red, chicos. La semana pasada no salió podcast porque estábamos a full con todo el tema del Halloween, pero ya estamos en el cuarto podcast con uno de los profes más esperados. Por votaciones, ya está con nosotros, ya está aquí el maestro Joel Morán, chicos. Una fuerte palma para el maestro. Bienvenido, mi hermano, a este podcast. ¡No! La gente está emocionada en este podcast, pero para empezar a dar la bienvenida, antes de la bienvenida del maestro Joel Morán, ¿sí? Vamos a empezar con la sección saluditos del YouTube. La gente que ha dejado sus comentarios en el video anterior. ¿Quién tenemos para saludar? Tenemos a mi amigo Alejandro Paucar, ex alumno de Newton en Red, siempre del equipo del Team Newton en Red, ingresante ya a la Facultad de Ingeniería en la universidad. Mi amigo hincha de Newton en Red. Tenemos también al amigo Alonso Sánchez, ¿no? Agüero dice, uno de mis profes claves para elegir mi carrera. ¡Qué chévere! El maestro Agüero también ahí. Casey Macarlupú dice, ese cabello y anillo característicos del profe, mi cerebro, profe, ¿no? Y al amigo Patrick Saavedra, que seguro Joel tú también lo debes conocer. Sí, sí lo conoces. Sí, muy bien. De aquellos tiempos, ¿no? Lucero Ebuski dice los mejores, gracias Lucero. La hora del Führer. Alexis Nicho, los mejores. Alexis Nicho, fundador de la ACP, la Asociación de Cicleros del Perú. Miguel Zúñiga, ¿sí? Anaí Eva. ¿Sí? Los mejores profes, Erika Sánchez, Manuel Cormán, ¿sí? Elvi Chávez, Tommy y Jaffer, el gran Jaffer Vito. Un saludo para ustedes, chicos. Gracias por este saludo. Y vamos a empezar con mi amigo Joel Morán. Entonces, bien, vamos a darle la bienvenida a mi hermano, mi amigo, mi brother, Joel Morán. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué novelas? Excelente, excelente. Acá, pues, viendo este proyecto de este podcast. Y en este caso, pues, tienes ciertas preguntitas por hacerme, según me dices. De todas maneras, hoy ya salen los secretos del gran Joel Morán, por si acaso. Pregunta nada más y responderé totalmente. ¿Estás dispuesto a responder todas las preguntas que te haga? Todas, seguro. Nadie se va a molestar. No. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar, como siempre. Este podcast se trata de conocer un poco más a los maestros que son parte de Newton en Red. Ya. En primer lugar, nosotros agradecidos contigo, agradecidos con todos por haber confiado en este proyecto. Nosotros empezamos desde aquella época de pandemia, ¿te acuerdas? ¿Qué pensaste cuando te llamó Braulio? Braulio fue que te llamó, sí, te convocó. Braulio. Fue antes de pandemia. No, estábamos empezando la pandemia ya, ¿no? Estaba justo recién iniciando la pandemia. Estaba iniciando la pandemia. Que yo le decía, pero si no se puede ni salir, pero como él vive prácticamente a la espalda, me dice, ay, no hay problema, entonces ya. Ahí empezamos a grabar, ¿no? Una pizarrita, una cosita así, su pizarrita. Y así empezamos, tu hermano. Así. Una camarita, ¿te acuerdas? Una camarita chiquita, sí, nomás. Una camarita chiquita, así empezamos. Y es parte, pues, de los inicios de Newton en Red, mi amigo Joel Morán, uno de los fundadores también, que empezó con nosotros en esa locura. Cristian León me hace acordar en ese podcast que tuvimos, un seminario que tuvimos en Huaura, donde empieza el toque de queda ese día. Ya. Justo Cristian León me hizo acordar, por ejemplo, de que ese sábado iniciaba el toque de queda. Y nosotros nos veníamos a Huacho con el patrullero atrás, que nos estaba diciendo de que ya teníamos que ir a nuestras casas. Mi hermano, dentro de este proceso que yo te conozco, ¿sí? De esta época que nos estamos conociendo, eres un profesor muy querido por los demás, por todos los chicos, por todos los estudiantes, con tu peculiar característica de la cual ya vamos a hablar más adelante porque tengo unos datos acá interesantes de Joel Morán. Pero lo primero y la primera pregunta es, ¿quién es Joel Morán desde los inicios? ¿Cómo empieza? ¿Cómo inicia? Dime lo que tú quieres decirme desde tus inicios como docente quizás, o en la carrera, cómo iniciaste, cómo te identificaste con esa carrera tan hermosa que es la educación, porque tú ya acabaste tu segunda carrera. Ya, en este caso estaba preparándome, ahí nuevamente me topo con Gordito Cristian. En la academia. O sea, yo con él he estudiado desde el colegio, he estado toda la secundaria con él, entro a la academia y me lo vuelvo a topar ahí. O sea, prácticamente desde el colegio ya no nos hemos dejado de ver. ¿Ustedes se imaginan ser compañero de salón de Joel Morán y Cristian León? Supongo que se sentaban atrás. Sí. Atrás, a 0 horas. Pues sí, casi atrás, sí, prácticamente. ¿Y cómo era? ¿Cómo era
Ese vaivén con Cristian León en el colegio, por ejemplo. En el colegio en sí, de León no es algo muy bonito sus experiencias. No. Ahí salen algunos traumas por ahí. Éramos como que grupos diferentes. Ah, estaban en team diferentes. Ajá, más o menos así. Yo estaba con los más relajados, los más vagos. Ah, ya. Y León estaba con los que se defendían, los que presentaban. Ahí estaba en ese grupo. No digo de que él era uno de los que presentaba, que estaba al día. Él se aprovechaba de lo que presentaba. Puede ser, porque sí, tenía mayor amistad con ese grupo. En cambio, mi grupo era el de los más relajados, los más vagos. O sea, Ya. ni Cristian ni yo hemos sido los primeros puestos en el colegio. ¿Para qué mentir? Claro, ni siquiera término medio, o sea, siempre ya relajado, lo que pase, lo que tenga que pasar. Que sea lo que diga el universo, lo que Dios quiera para quien cree, ¿no? Que sea lo que tenga que ocurrir. Exacto. Y lo que me acuerdo, por ejemplo, del colegio, de lo que me dio pues una especie de indicio de que podría ser algo de letras mi carrera, fue con el curso de que hoy en día es CIT, que en este caso era química, o biología, algo por ahí estaba. Claro, CIT es Ciencia, Tecnología y Ambiente. Ajá. Lo que es física, química. O sea, estamos hablando de que a Joel Morán le gustaba la física, la química, la biología. Ni tanto. Lo que pasaba es que el profesor Valentín, maestrazo del Chamar, nos da temas de exposición. Ya. Y me acuerdo que nos tocó el sistema respiratorio. Y con León pues nos preparamos y expusimos toda la clase. O sea, desde inicio a fin toda la clase fue exposición nada más. Lo que usualmente no se ve en colegio porque exponen 5 minutitos y ahí mueren. Ya. De ahí como que ya uno se iba dando cuenta de que tenía pues esa facilidad para la exposición. Ah, mira, qué bacán. Pero cuando ya llegamos a la academia, ni Cristian sabía lo que quería, ni yo sabía lo que quería. Entonces, en este caso, Cristian se influencia principalmente por José Peña, que le va a inspirar para meterse a historia, y en mi caso igual. También te inspiraste en José Peña. Sí. Mira, dos maestros muy queridos a nivel preuniversitario se inspiran en el gran maestro José Peña. Qué bacán. Eso te inspiró a meterte en la carrera que estás, tu primera carrera. Claro, en esa época nosotros estudiamos en esa academia cuando eran todavía las leyendas, pues. O sea, Claro. el que menos era bueno ahí, buenazo era. Entonces, pero su estilo peculiar es el que me dijo, yo puedo hacer eso. Entonces dije, "Ay, me va a gustar ese lado". No sabía exactamente si para sociales o por cualquier otro. Entonces fui por descarte, porque en realidad yo ingreso a una carrera de letras sin saber letras. Ah, tú entraste a la de muchos, Virgen María de Puntería. Ya no, en ese caso yo ingreso por números a una carrera de letras. Claro. León también sabía números, dijo, ¿no? O sea, León también sabía números. Es que el detalle es, como yo hacía algo y él se pegaba a mí, entonces hacía también lo que yo hacía. ¡Ah, caramba! Entonces se inicia como una especie de rivalidad ahí. Sí, me comentaba eso. Ya. ¿No? Que estaban ahí los dos. Claro, por Ahí, eso, ahí. si yo hacía algo, él también hacía. O sea, en lo que no le gusta a León es quedarse atrás. Entonces, a mí sí me gusta bastante matemática. Geometría me fascina, por ejemplo. Y en mira. este caso, cuando estaba aburrido o se demora el profesor, agarraba mi librito y me acababa todo lo que era geometría. Y donde me gustaba más era geometría espacial. Pues una belleza era eso. Pues. Una alucinada, pero brava. Esa era bacán. Yo siempre he dicho, geometría para drogadictos porque hay que ver donde no hay que prolongar y un montón de Claro. Y ahí yo me acuerdo que dominaba física elemental, aritmética, álgebra, geometría, pero aborrecía trigonometría. cosas. ¿No te gustaba? Nunca me llegó a gustar trigonometría. Nada, que no la captaba, horrible. Entonces, postulo y letras, champié en letras. Ah, champeaste letras. No, estoy hablando piedras. Yo champeaba en los simulacros en letras, pero el examen de admisión, justo el examen de admisión que yo voy, es el que ponen puntos en contra. No podía champear. No podía champear. Ingresé con 35 puntos, 35 puntitos. Ya. Y nadie podía champear. Habían quienes ingresaban con -2, con -1. Entonces, claro, yo quedé a la mitad más o menos de lo que es de mi carrera, pero solo resolviendo solo letras. Y en esa época era RV, RM venía.
Estabas, claro, antes de Claro. que venía estadística. Claro, estadística no venía. RM, yo lo hice todo RM, todo lo que era matemática, menos trigo. Menos trigo. Y letras, ni lo toqué, bueno, ni lo toqué. Y así ingreso yo. Y ahí empieza tu vida universitaria. Ahí inicia la vida. Tengo unos datos, para los que no saben, tengo unos datos porque tu especialidad ya en pre, o la mayoría te conoce, por lo que es psicología y filosofía. Ah, Psicofilo es tu fuerte. Pero dictarías otro curso que no fuera o sea, Economía. Ya, sacan psicofilo. ¿Por cuál irías? economía, Economía. Sacan economía. ¿Cuál dictarías? cívica. Cívica. Historia, geografía. Historia solo universal. Historia del Perú me aburre totalmente. Te aburre. Definitivamente. Es algo como lo que pasa con mi Befi Braulio y yo, por ejemplo. Ya. En mi caso, yo dicto aritmética, he dictado álgebra y he dictado trigonometría, pero geometría sana. Ya. Igual él dicta geometría, ha dictado álgebra y trigonometría, pero la aritmética como que no le termina entrando. Pero tengo un datazo. Como acá, señores y señores, me he conseguido, en exclusiva aquí en Panchis TV, me he conseguido la boleta de notas del primer ciclo de Joel Morán de la Faustino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Joel Morán jaló filosofía? No puede ser, el primer ciclo de la universidad. En ese caso, como yo venía, en este caso del Chamar, colegio estatal, que no era pues alguien aplicado ni responsable, entonces inicia primer ciclo turno mañana y me caracterizaba por mi puntualidad. Entonces no llegaba muy tempranito, que digamos. Ah, ya. Ahora se va encajando. Ya, y toca introducción a la filosofía con el profesor Aguilar, que le decíamos Hitler por su apariencia, que ya falleció. Hitler. Sí. Pero buenazo, maestrazo, pero maestrazo. Y en este caso, da los temas de exposición. El 7:45 cerraba la puerta y ya no abría para nada. 8 así le llores. Nada. El día que me toca exponer, 7:55, por ahí estoy llegando. Ya. No me abrió, no expuse. Y solo por no exponer, salió mi promedio 0,0. A la mierda. Y después, al siguiente ciclo, todos ya pues estaban matriculándose en epistemología, el siguiente. Y yo dije, uy, no, solito, voy a estar con los otros ciclos, todo. Y para mi beneplácito, no estaba solo. ¿Qué pasó? Había otro que había jalado, Cristian León. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Cristian León ya- Es que son tan amigos que justo el mismo curso, o sea, de acá denuncio a Cristian León que me ha pasado la boleta de notas, porque eso no habló en su podcast, eso no habló. No habló. Él dijo que todo lo pasó con 20. Ay, ay, ay. Dijo que todo lo pasó con 20. Y dice, oye, pero cuéntale, acá me presentó la boleta de notas. Muy bien, mi hermano. ¿Y de ahí cómo fue el camino de la universidad? Sin problemas, todo ok. Claro, de ahí no hubo problema. En ese caso, matemática, lógica, pues fue recordar la parte matemática que tenía en mi interior. Lógica Y- proposicional viene mucho en filosofía. Claro, viene ¿no? bastante. Y ya pues, tampoco no fuimos los primeros puestos. Lo que sí nos caracterizamos es que con León y otro grupito, ahora sí ya León ya estaba en mi grupo, y nos caracterizamos porque solo jalábamos a los que veíamos que exponían bien. O sea, nuestro grupo se caracterizó solo de los que Por una exponían buena bien. exposición. Sí. Es que, claro, es parte de la enseñanza, ¿no? Puede Porque, ser. por ejemplo, te cuento que nosotros acá en Newton una vez hemos hecho como unas clases modelos para profes nuevos. Ya. Y llegaban jóvenes después del séptimo, octavo ciclo, tanto de la Facultad de Matemática, de Educación, como Facultad de Letras, que parecía, y nosotros le decíamos, ¿no? No estás en una exposición de la universidad. Y para dictar necesitas ¿no? Ese bien plantado, bien parado, la voz, ¿no? Pero veíamos que no tenían esa característica, la buena parada, la buena voz, que se debería ir aprendiendo, si no me equivoco, de los primeros ciclos de la universidad. Se supone. Entonces usted se juntaba ahí con la gentita. Solo la gentita con- de buena exposición. Solo con ellos nada más. Y ahí íbamos puliendo todo, pero ahí yo todavía inicié con la idea de historia, por historia, Ah, tú te estabas inclinando por historia. que es lo más común de la gran mayoría que se mete a sociales, Claro. que es por el modo más fácil, historia, para contar cuentitos nada más. Entonces, Y acá denuncio, yo Morán dice que historia es fácil. y por haber jalado introducción a la filosofía, como tengo que volver a llevar, Ya.
El otro ciclo eran menos. Claro. Entonces yo ya ahora me sentaba adelante, prestaba más atención. Ahí me di cuenta del curso en sí como tal. Y me acuerdo que, clásico, cuando un profesor se demora en la universidad, la mayoría se pone de acuerdo y se va antes que venga el profesor. Pero como no era mi salón, y de Cristian tampoco, no sabíamos eso. Claro. Nos quedamos. Y el profesor hizo clase solo con los dos. Solo con los dos nada más hizo clase. Yo me imagino a la gente, la gente que se fue, ¿no? Porque claro, todos se van en la universidad es así. Muchos, profe se demora, oye, profe se demoró 1 minuto y medio, vámonos todos para que no haga clase, dice, ¿no? Ya me imagino todos viéndose y luego con sus jalados, todos porque habían 2 que se quedaron, ¿no? Habían 2 que se quedaron. Y ahí es donde también me di cuenta de que me gustaba bastante filosofía, por la parte del pensamiento y todo. Pero era como más una sospecha. Entonces yo seguí nada más, ya dije, se verá en qué me especializaré. Más o menos en 9º ciclo, unos compañeros comenzaban ya a llevar sus libros para leer, y uno llevaba su libro pero de finta porque no leía. Entonces le dije, a ver, préstame. Me acuerdo que era Principios de Fundamentales de Filosofía de Pulitzer. Entonces yo comienzo a leer y me engancho con el libro. Entonces nuevamente recordé que eso era lo que me gustaba. O sea, yo iba como que escenas en la cual veía que me gustaba filosofía, pero como que lo dejaba ahí. Claro. Y después me iba acordando, no, me acuerdo que me gustaba eso. Entonces ya para finalizar, ya comenzaban las prácticas preprofesionales. Ya había un profesor, Wilder Huertas, un maestrazo, que nos enseña la parte dinámica de la enseñanza. Y Cristian no estaba en el grupo de prácticas, pero se colaba. Se colaba. Él se colaba porque no podía permitir, porque su profesora no le enseñaba eso. Y a mí se me estaban enseñando a armar pizarras, a ser dinámico. Claro. Y él no quería quedarse atrás. Así que se Taón, colaba. dijo, Taón, me voy, dijo, me meto ahí también. Y se metía ahí. Sí, gordito, bien. Y nos jalan para hacer pues unos círculos de estudios en San Carlos, me acuerdo. Y era pero ahí ya estaba basado en un mundo más pre. Y filosofía siempre estuvo de la mano con psicología. Entonces, como yo quería filosofía, estuve obligado también a estudiar psicología. Psicología, claro. Entonces, ahí es donde recién comienzo a chapar psicología y comienzo a dictar los dos. Pero justo en esa época, en ese colegio, estaba funcionando la Academia Argos. Ya, ya. Claro, y en este caso le llaman justamente al profesor Wilder y le preguntan si es que conocía algún tutor o alguien que pueda asumir tutoría. Y justo yo estaba haciendo ahora pues con un grupo y estaba ahí con él y me dice, tú vas a ir, me dice. Ahí empezaste como tutor. Como tutor. Los inicios de Joel Morán empiezan como tutor ahí. Como Empieza tu explotación ahí. Así Todos es. los profes, la mayoría que han venido empezado explotado. Y a ver, chicos, es bueno ser explotado de vez en cuando. ¿No? Es bueno si se empieza, ¿sí o no? Sí. Derecho de piso. O sea, ahí empezaste como tutor. Y me gustó la parte de tutoría porque en sí, ahí todavía explotación no tenía ahí. Ahí todavía. Todavía no. Ahí sí te respetaba. Ahí sí. Y tanto así que me comenzó a gustar porque hasta sentí pues que era el mejor tutor que había ahí, pues, porque me pedían en los salones que sea su tutor y todo, pues, porque yo era diferente cómo era tutoría antes y cómo es ahora. Antes no había clase que antes que entrara el profesor, el tutor no presentara. Era una clásica y que tuvieras que hacer unas palabras mientras estaba hablando su pizarra. Entonces, mientras el docente escribía, yo tenía que ir dando las previas, motivando a los alumnos, la despedida, sus arengas al final, cosa que hoy en día ya en todos lados ya no hay, Claro. no hay la buena escuela de tutores. Entonces, después, poquito a poquito, yo aproveché ahí para chequear pues, la clase de todos. Y es donde entra pues a tallar Saúl Toledo, El gran maestro Saúl. que tiene un vozarrón pero maldito. Claro, mucha inspiración de muchos también. Sí. En mi caso me enseñó Saúl a mí. A mí también me enseñó. Y es un profe que también pues te quedas admirado por la forma como dicta el gran Saúl Toledo. Y la cosa que ahí comencé pues, a copiar todito prácticamente la dinámica de todos y tratar una especie de combinación. Y me acuerdo que él demora y me dice pues que entre. Y mi error fue aplicar una copia exacta de él. En el lugar donde él enseñaba. Exacto. Eso lo aprendí y nunca más lo vuelvo a hacer. Y mi máximo error es intentar hacer su vozarrón. Ya, claro. Cuando todavía yo no tenía la práctica de hablar con el diafragma. Ya. Entonces, 10 minutitos
Afónico. 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 10 minutitos ya no había voz. Y horrible, pues, horrible. Eso me pasó en el 2019 cuando yo regreso a enseñar después de 4 años. ¿Ya? Y dictábamos en la MUNI, en esos grandazos de acá, de la MUNI. Y yo llego todo fresco, ¿no? Chico, como mi vozarrón que tengo, ¿no? Y me he olvidado de impostar la voz. Ya. Toda la semana me la pasaba con un dolor de garganta tremendo, mi hermano. Pero qué bonito y de ahí pasaste a... Ah, ya, de ahí, en este caso ya dije que ya no iba a copiar más, iba a hacer solo una combinación y sacar mi mejor versión. Claro. Y ya después solo me comenzaba a mandar a los lugares que no podía, iba a Argos Barranca, comenzaba a ir a todos lados. Después también, como ahí también dictaba John Polo, me manda a reemplazarlo en CPU, pero por historia. Ahí es donde conozco Historia Universal y me encanta Historia Universal. Historia del Perú sí, asqueroso, ¿no? Y comienzo a dictar Historia Universal, Guerras Mundiales es una delicia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me comienza a llamar más la atención, pero yo seguí enfocado ya en Psicología y Filosofía. Y cuando llega Cristian, porque él estaba en Lima, yo ya estaba... Sí. Yo ya estaba Él estaba en Lima. Ajá, yo estaba como tutor ahí, pero ya me habían oficializado en Barranca. Ya estaba dictando allá. Entonces, él ya está dictando allá y él regresa como tutor. Entonces, como ya hay una vacante que le dejo a él, yo ya salgo con el propósito de que ahora me llamen solo para dictar. Ya no quería ya más ser tutor, ya de frente a dictar, porque ya lo había hecho y ya me habían felicitado, decían que estaba bien y todo lo demás, y ya inicié. Pero tú ahí dejaste de ser tutor. Sí, ahí dejé de ser tutor. Empezó ahí tu camino a enseñar. A enseñar. Ah, ya. Y justo cuando ya me llaman fue cuando ya la academia ya estaba en Muere. Claro, esa es la etapa Ajá. de finalización. Y ahí ya yo entro y termina de morir. Al terminar de morir, justo Saúl se había ido. Ya estaba por Barranca y ya no estaba por estos territorios. Ajá. Entonces no estaba la academia donde yo estaba, no estaba quien me jalaba, entonces estaba al aire. Claro. Cristian también queda al aire porque dejó Lima. Entonces nos quedamos al aire. Y es donde nos enteramos pues que había pues Allá, por allá. Por allá. Por allá. Por allá otra academia. Y por una amistad con Jessica, decimos por ella podemos ingresar por ese lado. Porque a la par también nos enteramos que estaban haciendo una especie de escuelitas en CPU. Allá. Y fuimos, pero era más, no muy escuelita que digamos. Entonces decidimos caer de frente allá y allá sí pues comienza el trabajo arduo de mañana, tarde, noche, madrugada. Ahí sí comienza la explotación. Ahí sí comienza. Claro, sí, Cristian también. Ahí sí Pero comienza. yo creo que esas son las oportunidades que uno tiene que aprovechar, pues, por ejemplo, si tú que estás viendo, eres tutor o te gusta enseñar, estás en la universidad y quieres entrar a este mundo preuniversitario, tienes que lanzarte, tienes que buscar las oportunidades. Las oportunidades no van a llegar así nada más, no te van a decir, a ver tú, papito, ven a dictar, ¿no? No, tienes que ir a buscártela. Ahí empiezan los inicios de gran Joel Morán. Claro, y eso no es solo para ser profesor de pre, sino en todas las carreras. En cualquiera, claro. Siempre va a haber un derecho de piso. Y si uno considera pues que no está para eso, está mal. Pues uno tiene que desde abajo ir construyendo lo que va a hacer. Yo con Lonjas teníamos fijo de que vamos a entrar ahí, aceptar lo que sea, trabajar en lo que sea, a esperar solo la llamada oportunidad. Solo eso nada más estamos esperando. Y ya pues hemos estado ahí un tiempo y se da la oportunidad. La MUNI de SUPE. Entonces ahí es donde vamos con Cristian y como recién pues estamos entrando a ese mercado, Claro. no nos conocen, pero sabíamos que éramos buenos. Entonces lo que hacíamos Cristian y yo es solito hacernos cherry. Como siempre se veía en que todas las academias publicitan a los profesores por aquí y por acá. Claro. Nadie publicitaba a un Cristian León, nadie publicitaba a un Joel Morán. Entonces nosotros mismos hacíamos nuestras imágenes y los colgábamos Allá, al Face. al Facebook de frente. Nos hacíamos la publicidad, tal día vamos a estar dictando tal día. Ahí es donde aparece el primer versus que hicimos, o el primer dúo que hicimos por allá. En este caso de combinación, pero de Reforce. Fue en Reforce. Claro. Entonces, después nosotros mismos comenzamos a hacer una especie de encuesta para ver quiénes ¿Quién ganaba? quién eran entre todos los que Ah, estaban ahí. ya. Y ahí es donde nos sabemos pues, que nosotros prácticamente dominábamos toda esa academia municipal. Y habían varios que ya tenían su tiempito. Claro. Y nuestro ego comienza a subir.
Eso lo vamos a hablar ahorita. Claro, eso, ahí comienza a ser claro, ahí en mi caso de manera negativa. Y después de ahí ya, una vez que uno se luce en un lado, ya comienzan a llamar, pero para mi beneficio, Saúl retoma la ciudad de Huacho. Cuando viene, nuevamente vienen los lazos, entonces yo ya dejo el lado del látigo. La explotación. Lo abandono a Cristian ahí. Ah, lo dejaste, gordito solito. Que pares ahí, que te exploten a ti. Yo le advertí, va a llegar. En este caso, Saúl siempre se ha presentado como mi sensei. Ya. Siempre en todos lados se presenta como mi sensei. Y yo le digo, pues... ¿Y tú lo aceptas normal? Yo lo acepto normal. Claro, me ha enseñado. Y lo he tomado pues como modelo para mis clases. Entonces yo le advertí a Gordo. Le dije, va a llegar mi sensei, yo me voy a ir. Si te quedas, no te quedas. Pero él tenía como sensei allá mismo. Entonces él se queda. Y se quedó por mucho tiempo a recibir látigo. Por eso se hinchaba. Entonces ya yo salgo y a mí ya se me abren las puertas más rápido. Y es donde comienzo a crecer más y comienzo ya a salir no solo acá, sino ya me fui a otros lados. Comencé otras experiencias por Huánuco, por Chimbote, todo. Y ahí es donde comienza pues, ¿no? Ese crecimiento de la parte de la pre. Me acuerdo que en Huánuco, por ejemplo, había un salón de medicina humana. Enseñaba 7 horas. 7 horas en un salón. En un salón. 7 horas en un salón. Mierda. Un tema. O sea, si tocaba neurociencia 7 horas para los de medicina. ¿Qué hablas de 7 horas de 7 horas de medicina? Y no, pues no era, estaba dividido, ¿no? Medicina intermedio, básico, y estaba entre el avanzado. Claro. En el avanzado es que le estaban dando. Y le daban así de varios cursos. Y ahí es donde, caballero, tuve que tragarme libro tras libro, tras libro, tras libro. Y es donde también me malacostumbro. Porque como estuve un tiempo por allá, que en la cual solo dictaba, profundizaba esos temas, llegar de nuevo a Huacho, cuando el sistema de Huacho es 1:30 para psico y para filo. Normalmente es así, psicofilo en hora y media. En hora y media. Claro. Y yo ya me he acostumbrado a profundizar demasiado. Entonces el problema es, ¿qué saco? ¿Qué es lo que hago? Que hasta el día de hoy yo no puedo. No puedo hacer eso. Cuando Braulio me llama para dictar, y como se dictaba pues en su casa todo, lo bueno de eso y lo que me gustaba es que Braulio me permitía dictar las horas que se me da la gana. O sea, Braulio me decía, díctate 1:30, 1 hora, yo me tiraba 2 horas, 3 horas y la daba nomás porque ya estaba acostumbrado a eso. Sentía que le estaba dando muy poco si solo era así nada más. Entonces ya pues hasta el día de hoy todavía no me acostumbro. Por eso que acá, por ejemplo, ya me abrieron para que solo sea psicología. Claro, acá solamente psico y solo filo. Y aún así me queda chico. Y ya en otros lados también ya comienzan a acoplar ese sistema, menos mal, de dividirlo, excepto en CPU. Y ahí es donde se me complica. ¿Por qué? Se supone que uno entra a CPU porque ya tiene un nivel. Claro. Se supone que entran a matar. Se supone. Es lo que yo le digo a mis chicos, ¿no? Si te vas a meter a CPU, y ojo, no estamos hablando, que quede claro esto, que tengo muchos amigos en los cuales respeto el CPU, pero a mis alumnos les digo, métete a CPU, le digo. Por ejemplo, a Patrick Saavedra, que tú conoces, al legendario de Barranca, saludos para Patrick. Saludos, discípulo. Yo mismo le he dicho, le dije en marzo, métete a CPU, ya tienes el nivel para meterte a CPU y competir ahí con los más lobos, ¿no? Pero bueno, por un nivel también que es medio, la hago por ordinario, me dijo. Se metió a CPU. Y ya, pues, ¿no? Pero esa es la idea. Sí. Se mete a la gente con nivel. Y en el caso cuando yo entro, porque recién es que entro... Este ciclo. Ajá, recién entro a este ciclo y me topo con la realidad de que no entran a matar los chibolos. No, entran Teletubbies. Entran, pero ni su nombre, 0%. ¿Cómo haces todo un esquema de 7 horas, reducirlo ni siquiera a 1:30, sino a la mitad de 1:30? Exacto. Porque es psicofilo. Y aparte claves. Y aparte están las claves. Y es lo que se me complica, por eso tengo que tratar de ver la manera como me acoplo, pero yo siento que si solo hago el esquemita, que es lo que se supone que se hace ahí, solo la parte de correr nada más, siento que les da derrame cerebral a todos porque no porque captan. Es una acumulación de datos muy fuerte. Claro. Es demasiado. Nombres, y hay varias hasta escolares que, por ejemplo, topa escuelas psicológicas y hay un montón de nombres y para ellos es convulsión, pues convulsión. Claro. ¿Cómo Joel Morán, por ejemplo,
Ahorita tú ya acabaste tu segunda carrera. Ya en este caso falta el internado. Ya falta el internado. ¿Cómo te animas por esa segunda carrera? Para los que no saben, Joel Morán no solamente termina la carrera de educación, ciencias sociales, sino ya está acabando la carrera de psicología, ¿no? Psicología. ¿Cómo te animas por esa segunda carrera? Supongo por lo mismo que estudiabas para enseñar psicología. Claro, en este caso, como yo ya solo enseñaba, solo es la parte teórica, me acuerdo que me llaman para dictar en Barranca, en la Academia Los Verdes, y como no me pagaban, no iba así nada más a los temas. Así que habré ido una que otra clase. Me deben, por cierto. Y me tocó uno de los últimos temas, personalidad, y toqué con trastornos de personalidad. Entonces salgo de clase y se me acerca un alumno. Y me hace la pregunta de la clase común que hace la mayoría, que quisiera que le oriente sobre su carrera y todo, porque estaba entre Derecho y Psicología. Esa es una pregunta común. Pero en esa conversación que tenemos yo comienzo a notar ciertos rasgos no comunes. ¿Del alumno? Del alumno. No me miraba a los ojos, su puñito hacía esto siempre que hablaba. Ya. Entonces yo como que digo, acá hay algo un poco más interesante y comienzo pues a escarbar la información. Y me doy con la sorpresa pues de que es un individuo con esquizofrenia, pues, ¿no? De que escucha voces y no solo lo escucha, sino que mira, y mira 4 personas siempre que lo acompañan a su alrededor, de las cuales 2 de ellas son las que le dicen que agarre cualquier cosa y mate personas y todo lo demás. ¿Eso te contó el estudiante ahí? Claro, es lo que yo iba sacando y me iba soltando la información. Y solía tener ciertas apercepciones. Una percepción es cuando, por ejemplo, tú ves clarito que está pasando algo y después como que en realidad no pasó, pasó en tu cabeza. Estamos grabando el podcast, ¿no? Por si acaso. O sea, son reales ustedes, ¿no? Tengo miedo ya. Tipo la película Destino Final. Destino Final, sí he visto. Cuando el pata ve que pasa algo y después se da cuenta que no pasó y que está en su cabeza. Ya. Esas son apercepciones. Él miraba eso, pero miraba matando a sus compañeros del colegio, matando a su familia, y después se daba cuenta que solo pasó acá, pero lo veía real, y que su miedo era que sentía de que tarde o temprano lo iba a hacer. O sea, estamos hablando ya de una especie de esquizofrenia paranoide. Y no hay cura. No hay cura. No hay cura. 14 años, chanconcito, gordito, colegio estatal, que recibe bullying, familia disfuncional. Y es un trastorno caracterizado por el sufrimiento constante. O sea, quiere decir que ese individuo no va a volver a ser feliz jamás. Entonces, eso me chocó. Es una época en la cual, como todavía había sentimientos en mí, Todavía. Como que me chocó y no podía, me quedé esa frustración de no poder ayudarlo, porque yo lo único que sabía es la teoría, más no sabía abordarlo. Entonces eso me motiva a meterme ya a la carrera de psicología como tal. Y ahí es donde yo ingreso a la carrera de psicología con todo ese sueño de buscar pues una cura a esas enfermedades que no hay cura. Entonces ingreso a la universidad, pero también es otra realidad la universidad. Es lo malo de haber estado trabajando toda mi vida en psicología, enseñando psicología, que terminé sabiendo más que mis propios profesores. Y que para que no les pregunte o no les corrija en clase, me acuerdo que un profesor antes de ingresar me llama, me mete al salón de profesores, me pregunta si trabajaba, le dije que sí, que enseñaba psicología. Entonces me propuso pues prácticamente que no hablara, no aportar en clase y me aprobaba directamente. No digas de qué universidad, por favor. No. Y ya pues así pasó hasta que llega la pandemia y no quise concluirlo porque considero que no era lo mismo. Yo en ese tema, por eso todo ciencia de la salud necesita ser presencial. Y por eso que esperando nuevamente que se active totalmente para meterme lleno a acabar, y ahí sí pues creo que daría pues un pasito ya al costado para lo que es la enseñanza. Dedicarte en sí. Dedicarme en sí solo a lo que sería la carrera. O sea, tenemos Joel Morán de acá para 1 año más, 2 años más. Más o menos, 1 año podría ser. 1 año más. De ahí, dedicado ya, si quieren ver a Joel Morán, con su cita en su consultorio. Bien, mi amigo Joel Morán. Me hablabas tú del trastorno del estudiante, un problema psicológico. Y la pregunta es, ¿no? Porque ya me da miedo hablar a mí con Joel Morán, no sé, trato de pararme, sentarme bien, mirarlo a los ojos, no mover mucho las manos, ¿no? Pero ya vamos a hablar de él. Y la pregunta es, Joel Morán, ¿tiene algún trastorno psicológico? Sí, el trastorno de personalidad narcisista.
En este caso, al abordar la parte teórica de las enfermedades mentales, me llamó mucho la atención ese trastorno en peculiar porque encajaba con todos los síntomas. Y cada que leía yo decía, con razón esto, con razón para aquello. Entonces explicaba prácticamente el por qué era así. Que en este caso yo sentía que como que la mayoría no eran normales. Y yo sentía que era el único especial. ¿Ya? Y después me di cuenta que era al revés. O sea, yo era el que no estaba bien. O sea, tú eres el que decía, no, yo no estoy loco, todos están locos, pero el loco eras tú. Es lo que era yo. Claro, es que por ejemplo veía gente que sufría por amor, que escuchaba músicas románticas Para y deprimirse, cortavenas, ¿no? y yo decía, qué tarados, decía yo, ¿no? O que hacían cosas muy absurdas para llamar la atención, así cosas muy desesperantes. No, Eh, dilo. Entonces yo decía, Como grabar TikTok. esto no, claro, es uno de los factores que yo decía, no, esto está mal, decía, no, pues eso no es algo que yo haría. Entonces, después me di cuenta que era por eso, que tenía pues un trastorno y cumplí con todos los síntomas según el DSM. Ahora lo único que me falta, porque todavía sería una presunción diagnóstica, sería a base del CIE-11, ver si sería pues, aunque debes un 90% de que sí. Estamos a un 90% confirmado que yo el Morán es aquí el gordito. Cristian León. En este caso, uno de los síntomas manifiesta que solo nos juntamos con personas que son igual de especiales que uno. Claro. Y que vemos como inferior a los demás. Y eso siempre lo he sentido como que la mayoría está como que muy por debajo. Y como leí que decía que nos juntamos con algo especial, y después recuerdo que Gordito pues se jacta de ser el semidios, el que puede con todo, el que no, una cosa así. Entonces dije, no, este está igual de loco que yo. Y un día que va a mi casa, tenemos un amigo, un tercero, que es mi vecino, mi hermano del alma, y también tiene pues una forma similar de conducta. Entonces, estamos hablando de no sé qué cosa, y yo le dije, ya, vamos a dejarnos tonteras. Saqué mi DSM. Acá se acaba todo, pero ellos creen que recién ahí es donde yo sabía. Claro. Pero yo ya sabía de antes que Ya estaba más o menos claro. que yo ya estaba mal. Entonces, lo único que me interesaba ahí es demostrar que ellos también estaban mal. Ese era mi único objetivo. Porque yo ya sabía que estaban mal. Si yo caigo, ustedes caen. Algo así. Si Algo yo caigo, así. ustedes caen. Y dice, por ejemplo, si tienes de 5 a más, diagnóstico. Ahorita tienes 5 clavados. 5. O sea, está todavía en... que Tiene puede- cura. Claro, o sea, es y no es. O Ya. sea, todavía es una presunción diagnóstica que estaría pues un 50%. O sea, a lo mucho puede ser una persona de conducta narcisista, pero dudo mucho un trastorno narcisista. Porque una de las características es la empatía. Y León sí es muy empático. León es una de las mejores personas que conozco. Es una persona que por más que se muestre así frío todo, es un osito cariñosito por dentro. Eso sí yo lo reconozco, el de que es excelente persona, excelente humano. Y es lo que yo sí no tengo. O sea, a mí me llegan literalmente lo que le pase a las otras personas. O sea, no me importa si salen lastimados, no me salen lastimados. Y eso es la parte que suele preocuparme un poco. Como que no le doy interés. No solo a cualquier persona, sino familiares Pero también. tiene hasta cierto punto, supongo. Sí debes demostrar interés por algo, supongo. Por el factor de lo que es mi interés. O sea, en este caso, una persona narcisista busca siempre la manipulación y tú puedes ver a una persona narcisista muy cariñosa, Pero solo por interés. por interés. Como puedes verlo muy frío, puedes verlo de diferentes facetas. Y uno puede decir que sí, pues una persona normal o que se logra enganchar, pero en realidad solo es para buscar un propósito nada más. Es por eso que en el lugar que voy los alumnos como que me reclaman de que no sé sus nombres. Ya. Y lógico, es natural porque no me importa sus nombres. Entonces, ellos, lo bueno, como te decía hace un momento, la ventaja es que cada docente cuando entra pues a dictar su clase, toma un personaje para llamar la atención de Claro. sus chiquis. Yo no necesito de ponerme un personaje, porque mi trastorno Eres como es, eres. ya es. Ellos creen que yo soy frío por ser así, o que soy una persona, ¿no?, de ese tipo de carácter, que me creo pues lo máximo solo por la clase,
pero yo soy así siempre. O sea, literalmente camino por la calle y, por ejemplo, mi pareja se molestaba conmigo siempre porque venían chicos, ¿qué tal, profesor? Hola. Yo, no te conozco. Y seguía mi camino. Y ella me decía, uy, ponte bien. Me decía, yo, pero no lo conozco, le dije. Suele pasar. En mi caso lo hago por ciego. No porque no conozca, ¿no? Ya. No es porque no lo conozco. Pero pasa la voz así, hola, ¿qué tal? Sí. Yo también soy ciego, pero ellos literal vienen y me dicen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No te conozco. Porque no lo conozco, o sea, por eso prácticamente. Ya para finalizar este podcast, está de verdad súper entretenido, súper divertido. Gracias, mi hermano, por acompañarme el día de hoy en este cuarto podcast de Newton en Red. Dos cosas. Primero, personaje a quien admira el gran Joel Morán. En este caso sería, como te había dicho, primero yo y después Que no sea Joel Morán. un filósofo. ¿Cuál? Friedrich Wilhelm Nietzsche. ¿Ah? ¿Qué? Subtítulos, por favor, Pacheco. Ya, ¿Por qué? Cuéntanos. Yo leía sus obras, yo me topé con Así habló Zaratustra y la primera lectura que le hice no entendí nada, porque escribe metáforas. Después comencé a profundizarlo netamente párrafo por párrafo, iba analizando y tiene pues un pensamiento, una teoría muy interesante en la cual te enseña a disfrutar tu vida. Cada momento de tu vida siempre lo disfrutas, haces lo que tú quieres y no importa pues lo que el resto esté opinando, simplemente eres tú. Y hoy en día logro entender que me empatizo más por mi lado narcisista, pues, ¿no? Entonces encaja perfectamente con mi trastorno y soy alguien que goza todos sus días. Por eso siempre cuando escucho personas que dicen tengo problemas como todos, yo no entiendo esa parte. Porque yo considero que yo no tengo problemas. O sea, yo puedo tener un sinnúmero... Te diré pues que no recuerdo la última vez en la cual yo esté molesto o esté estresado, frustrado quizás. O decir tengo un problema. No. O sea, siempre me preguntan, ¿y cómo estás? Excelente. Como todos los días. Porque en este caso me considero que disfruto cada momento y aprovecho cualquier oportunidad para hacer lo que me gusta. Y es justamente lo que esa filosofía me vende. Y es gracias a ese filósofo que tomo mi estilo de vida y lo aplico. O sea, no solo lo he leído, sino que lo aplico. Encuentro ciertas cosillas, pues, ¿no? que logra congeniar conmigo, por eso, pues... ¿Cuál es ese libro exacto? El libro. Todos son unas bellezas sus libros, pero su obra maestra es Así habló Zaratustra, pero como él dice en su obra, que su obra es como cerros grandes hecho para hombres de piernas largas, en traducción no está hecho para cualquier tarado que pueda leer un libro por primera vez. Ya saben, deja de anotar, Alexis. Está anotando el libro ahí. Por eso la mayoría le recomiendo que comience con Su mundo de Sofía, que es más para ellos, porque es un libro hecho para niños de 12 años, para entender filosofía. Pero Así habló Zaratustra tiene su nivel, pero claro, es una belleza total el filósofo, una belleza. Última, para despedirnos. Directo a esta cámara voy yo, y te voy a hacer a ti la pregunta, Joel, pero para que tú me escuches. Sí, tú. Yo siempre he dicho a mi amigo Joel, que la peor etapa para enamorarse es la etapa preuniversitaria porque estás en un mundo competitivo, en una etapa competitiva. En una etapa donde quizás, si bien cuando tú ingresas a la universidad, terminar la carrera va a depender 100% de ti. Porque si tú, por ejemplo, te vas a pelotear o algo, pierdes tiempo, luego lo recuperas estudiando en la noche, en la madrugada. Pero si estás en el momento preuniversitario, en esa competencia, tú te vas a pelotear y luego quieres recuperar en la noche, esas horas perdidas son minutos que tu competencia gana. Sin embargo, yo he dicho, no te enamores entre los 15 y 17 años que estás en ese momento de la pre, 18 años que estás en el momento de la pre, porque te desenfocas. ¿Qué le recomendarías tú a esa gente? En este caso no les diría que está mal tener pues enamorado siendo adolescente, pero lo que siempre les he dicho es que no sirve su relación. No sirve. No sirve.
No y sirve. se les he jurado siempre en clase que van a terminar con su pareja. ¡Ah, caramba! Yo le he dicho, eso que creen que es amor, no puede haber amor a su edad de ellos. Pero mi ex me decía que me amaba. Esos dicen cualquiera, dice eso. Sobre todo las mujeres. Hoy en día suele tomarse pues esa palabra muy a la ligera. Eso sí. Si alguien te dice te amo tú, para que no se suene incómodo decirle qué bien, le dices yo también. Y ya ahora a partir de ese día ya también tienes que decirle te amo y todo eso. Pero solo son palabras, porque ninguno de estos pulpines conoce pues qué es el amor en sí. No tienen ni la más mínima idea de qué es amar, sin embargo utilizan el término a cada rato. Hablan que es el amor de su vida, que se aman y no saben qué es eso. Por eso les decía siempre a todos ellos en clase que lo que tienen por su pareja no es amor, que va a terminar, que es cualquier cosa menos lo que te venden tus novelas. Tus novelas, tus cuentos de Disney, todo eso es por las puras. Eso todavía lo van a conocer más adelante en la juventud y esto es algunos en la Y adultez. psicológicamente hay una edad para enamorarse, para el enamoramiento. Juventud, a partir de... 24 a 26 años. O sea, antes de los 24 años no es amor. No, no es amor. Cerrado. Así es que nada que te amo, nada. ¿Escuchaste, Pacheco? Nada que antes de los 24 años te amo, nada. Muy bien, mi hermano. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, de verdad. Muy entretenido. Hemos hecho una conversación muy fluida, con unas anécdotas muy bonitas. Últimas palabras para tus seguidores que han pedido este podcast. Bueno, tienen buen gusto entonces en haber pedido este tipo de entrevista. Y nada, pues espero que les haya gustado gozar de mi persona. Así que ya habrán más cositas más adelante. Muchas gracias, mi hermano. Éxitos. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye.